Bien, bueno, vamos a comenzar. A ver si se van acoplando los demás, pues ya los recibimos. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones sobre el lenguaje audiovisual, pero en particular a partir de pues de un creador muy reconocido que seguramente ustedes ubican muy bien. Entonces vamos a hablar sobre su trabajo y también como la influencia que puede tener este personaje sobre el trabajo de cada uno de nosotros y en especial en la forma en que contamos historias. Gracias. Está muteado. Gracias, Ángel. Ok, bueno. Les decía, vamos a ver esta presentación sobre un artista en particular que ha sido como muy influyente, es muy reconocido, seguramente ustedes lo topan. Y vamos a hablar más que nada sobre la influencia que ha tenido este personaje sobre la forma de contar historias. Esto es para que ustedes también aprovechen o saquen eh, pues algunas de estas nociones y las apliquen también en su trabajo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es este señor? ¿Y qué ha hecho? ¿O qué saben de ese señor? A ver. Se parece un poco ¿A quién? a José Antonio Mir. Ok, eso fue raro, Jesús, está bien, pero sí, digo, la verdad nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón, de hecho. Ok, está bien. ¿Quién es este señor? No lo vi bien, pero no tenía como un arma esta que se llama Thompson o algo así. Ajá, pero sí ves la pantalla, Diego. No, no la veo, es que alcancé a ver un pedazo, pero pues después se volvió a poner como en morado y blanco. Ah, sí. A ver, ahí. Ahí nada más se veía lo de la portada de la presentación. Ok, eso es raro. Ahora sí ya. ¿Ya se ve? Ok, bueno. Ok, ¿quién es ese señor? ¿Si lo ubican? Bueno, a lo mejor, pues en su apariencia, ¿no? Pero bueno. Este señor es Alfred Hitchcock y este... ¿Por qué lo conocen? ¿Qué ha hecho este señor? Pues bueno, este señor, Alfred Hitchcock, es pionero o fue pionero en muchas de las técnicas que van a caracterizar en particular al género de suspenso y pues al thriller psicológico. Cuando hablamos de thriller estamos haciendo referencia al suspenso también. Sin embargo, el thriller se relaciona más con estas películas de suspenso psicológico y tendríamos que caracterizar al suspenso en otra, pues en otro tono. Puede tener otras implicaciones que implican cuestiones ¿cómo se dice? Pues como metafísicas, pues. O tiene otras implicaciones que no siempre tienen que ver con el thriller o el terror psicológico. Y pues bueno, Hitchcock, tras una, se podría decir, exitosa carrera en Inglaterra, él era de allá, en las películas mudas, y en las primeras películas sonoras, pues se brinca el charco, ¿no? Este señor y se va pues a Hollywood, pues era como evidente también el paso que iba a dar. Y bueno, a lo largo de su carrera fue dándole forma a un estilo muy distintivo y muy reconocible. Hitchcock fue innovador en el uso de la cámara
para imitar la mirada de una persona. Aquí estamos hablando de los encuadres subjetivos del punto de vista de la cámara, ¿no? Obligando de esta forma a que nosotros como espectadores participáramos de cierta forma en un voyeurismo. Hitchcock va muy relacionado con la figura del voyeur, ¿no? De estar como del peeping tom, del personaje que espía, que mira. Entonces, empleaba encuadres para provocar ansiedades, miedos, empatías y desarrolló una novedosa forma de montaje. Entonces, bueno, vamos a hablar en relación a reflexiones de él, en particular las que tienen que ver con el cine según Hitchcock de Truffaut, que es unas entrevistas larguísimas que se avienta Truffaut con Hitchcock. Habría que recordar que bueno, Truffaut formó parte de este movimiento de la nueva ola francesa y él, al igual que otros autores como Godard o como podría ser Rivet o como podrían ser otros franceses de aquellos años, pues consumieron en la Cinemateca francesa mucho cine gringo y pues en especial destacaban las películas de Hitchcock, que si bien eran como bastante comerciales, no buscaban intelectualizar, ese también es un sello distintivo que por otro lado pues lo fue aislando ya dentro de esta teoría de autor, ¿no? Entonces, la nueva ola francesa también se influye del cine de Alfred Hitchcock y bueno, Truffaut en algún momento decide buscarlo y hacerle entrevistas pues, para conocer a fondo cómo es su método de trabajo y sale este libro, El cine según Hitchcock, también es como de lectura pues obligada si les interesa como tener mayor claridad en cuanto al lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, el cine es un espectáculo y el público es el destinatario. Este es uno de los principios básicos del cine de este señor, aunque no recibió los mejores comentarios de la crítica hasta prácticamente los últimos años de su vida. Todo ello por su fama de director comercial, que hizo que se le tuviera en menor consideración como artista, según este circuito de la crítica del cine en general. Entonces, quienes se enfrentaban a una película de Hitchcock, pues lo hacían como mero entretenimiento, no había como también la, la teoría o la investigación tan profunda como la tenemos ahora. Entonces, Psycho en su momento, pues, pues convulsionó a la gente, la impactó, pero no hubo un seguimiento mayor, pues, porque la atención estaba centrada pues también en otros artistas y en otras cinematografías. Entonces Hitchcock para el año 60 pues ya era un director viejo, entonces pues como que no tenía tanto foco, ¿no? A diferencia de talentos emergentes. Sin embargo, como pasa con muchos grandes artistas, se les reconoce ya en su ocaso o después de su muerte. Y bueno, esto es muy importante, los argumentos siempre simples. Insisto, esto habría que trasladarlo a la práctica de nosotros, a la práctica de producción audiovisual. No se trata también de complejizarse demasiado, ¿no? Habría que tomar consejos como de estos personajes. A Hitchcock no le gustaba filmar argumentos complejos, lo cual fue otro de los motivos de que recibiese el desprecio de cierta parte de cierta crítica, que requería mayor profundidad y mensaje. Pero Hitchcock amaba el suspenso y pensaba que dicho recurso debe construirse a base de recursos narrativos puramente audiovisuales, no de una mera acumulación de interrogantes argumentales. Entonces, pues en ese sentido, Hitchcock no era como tan fan de dar muchos diálogos a los personajes. Él trataba de contar más a partir de los estados de ánimo manifiestos en las interpretaciones de sus actores, como aquí, ¿no? Este personaje de Marion en Psycho,
pues se ve que evidentemente está perturbada y que ha de estar pensando pues, un montón de cosas mientras huye. Digo, sabemos, quienes han visto Psycho, qué está pensando o qué está escuchando, porque también cuando va en esa parte, cuando va conduciendo, hay varias voces. Una historia simple permite utilizar muchos recursos visuales que explican y subrayan elementos simples y que el espectador va a poder entender de manera intuitiva. En cambio, una historia compleja escaparía a la comprensión intuitiva y haría que esos recursos visuales resultaran más bien inútiles, bombardeando a nuestro espectador con mucha información simultánea, la cual va a tener que ser resumida artificiosamente en los diálogos. Entonces, bueno, a eso apelaba Hitchcock. Aquí tenemos un GIF de La Soga, también una película increíble, eh, donde es muy simple el argumento, ¿no? Entonces, dos estudiantes matan a un tercero y lo meten en un baúl en la víspera de una fiesta que va a haber ahí en el departamento de uno de ellos, pero no se esperan que llegue uno de los profesores ahí de la universidad, que por cierto, pues tiene un sentido muy agudo sobre, o sea, pareciera que es policía, pero pues no lo es, sin embargo, tiene un olfato muy desarrollado como para encontrar cosas turbias. Entonces, a partir de esa simple trama, matan a un estudiante y lo esconden y pues se trata de que no lo descubran. Bueno, a partir de eso, pues Hitchcock desarrolla pues una película bastante compleja y lo que más destaca es de que no se pierde nunca el suspenso de que, ok, van a descubrir el cuerpo, no lo van a descubrir, van a matar ahora al profesor, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar ahí? Pues, ¿no? Está súper La Soga. Aquí está, vamos a ver una escena de esta película. Ahí dice que es un tráiler, pero pues no es un tráiler. ¿Qué podríamos considerar de aquí? Por ejemplo, digo, aquí solamente se están mostrando unos segundos, un minuto, pero es suficiente para descubrir algunas cuestiones, ¿no? Vamos a ver qué dicen por acá. La foto, dice Ángel, de acuerdo. Una foto muy cuidada. Eh, yo les podría mencionar el fondo que hay acá atrás, o sea, pues no es pues es pues es escenografía, ¿no? No es como la ciudad, es un fondo nomás, están en un set y pues colocaron algunas cuestiones ahí para darle mayor realismo a las chimeneas, por ejemplo. Pero bueno, lo que destaca de esta película es de que pues básicamente o prácticamente toda la película se desarrolla al interior de este espacio, de, del departamento este donde se está realizando la fiesta. A word of truth from the whole story. I never strangled a chicken in my life. Y bueno, lo que destaca es de que la película está propuesta como en un solo plano secuencia, sin embargo, no ocurre esto, pues, ¿no? Digo, no tenían las cámaras la capacidad como para filmar tanto tiempo, entonces Hitchcock recurre a algunos trucos, como por ejemplo, cuando se va a acabar el rollo de película, hace como un dolly-in a alguno de los personajes para que se vaya a negros. Ahí cortan, meten el rollo nuevo y sale la cámara para atrás y ya da ese sentido de continuidad. Entonces es muy interesante como esa experimentación que hizo. Entonces, cómo mantiene la atención todo el tiempo en la misma locación, pues. Entonces no ocurre tanto afuera, solamente al comienzo de que pues ahí va llegando gente al edificio y demás. Pero fuera de ahí todo eso, todo ocurre adentro.
Entonces es muy interesante cómo este director utilizaba, explotaba diferentes recursos, pues como para potenciar también la narrativa de sus historias. Entonces, por otro lado, él dice, los diálogos son generalmente inútiles. Cualquier espectador tiene grabadas en la retina imágenes de sus películas, pero es poco probable que se recuerde un diálogo de memoria. Sobre esto, más bien Hitchcock hablaba de una buena película como aquella que puedes ver en la tele de tu casa con el sonido apagado, pero cuyo argumento puedes entender a grandes rasgos sin necesidad de escuchar a los actores. El humor que manejaba este señor, digo, lo hacía tanto fuera como dentro de la pantalla. También ahorita que mirábamos el clip, el personaje de James Stewart pues está como ahí bromeando bastante, como que aligera la tensión, pero él sabe que hay algo que está mal. Y pues bueno, los comienzos de Hitchcock en el cine mudo van a marcar profundamente su estilo y su manera de dirigir, hasta el punto de que llegaba a despreciar abiertamente los diálogos. Entonces chequen ese GIF, eso es de Vértigo, no hay diálogo, todo se empieza a hablar a partir de las miradas o de los desencuentros de miradas, y eso dice ya mucho. Y también de nuevo esta condición del voyeur, ¿no? En este caso el personaje James Stewart mirando a esta chica, a Kim Novak. Y pues bien, según él, los personajes van a expresar su emoción mediante la interpretación facial y gestual de los actores. Lo que digan, las palabras que pronuncien son lo de menos. Para él los diálogos quedan como mero ruido de fondo. Hitchcock detestaba particularmente lo llamado teatro filmado, o sea, esas películas que lo basan todo en los diálogos y dejan de lado los mecanismos puramente audiovisuales que para él son la esencia misma del cine. Estamos hablando de este invento del cine, de estos logros, de este avance tecnológico y que filmas o que grabas, pues gente hablando. Pues no, digo, para él no. Para él se trata de explotar el recurso y el lenguaje audiovisual, lo que nos permite hacer la cámara y el montaje. Entonces, pues detestaba que se la pasaran hablando. Hay algunas películas pues que son muy buenas y que se basan en los diálogos, como pues varias de Tarantino, ¿no? Más bien todas las de Tarantino se soportan muchísimo en el guión, en los diálogos de los personajes. Y tienen muchas frases memorables, las de Tarantino. Hitchcock no buscaba eso. Entonces él nomás, pues porque los actores, los personajes tienen que hablar, si no, pues estaría bien extraño. Entonces, lo que están pensando los personajes debemos poder verlo en sus caras, y pues ahí está ese súper ejemplo, ¿no? De Norman Bates. Perturbación, ¿lo ves? Y, ¡uy, qué miedo! Que no sea mi vecino este güey, ¿no? Chequen también esto. Esto es de la película de los pájaros, en el sentido de que tendrían que hablar más el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, vaya, del personaje. Bueno, ahí como ven, digo, ya empieza a manifestarse toda esta tensión en el personaje de Melanie, que viene siendo la protagonista. Entonces ella en Los pájaros llega a Bodega Bay, por el área de San Francisco, y es hija de un magnate periodístico, y pues ella tiene una vida fácil, bla, bla, bla. Llega a una tienda, y topa ahí a un abogado, amor a primera vista. La constante también en las películas de Hitchcock, que pues son las parejas, ¿no? Entonces, los conflictos o los enamoramientos, etcétera, pero también la figura de la madre se atraviesa mucho. También en el caso de The Birds, el personaje de la mamá del abogado va a estar ahí como medio metida, ¿no? Como vieja metiche, ¿no? Así como la suegra, como no muy deseada. Entonces, bueno, y empiezan a llegar estas aves y lo que quieran, pero
llega a ser muy inquietante cómo solamente con el audio de los niños cantando, que por un lado pues nos tendrían que transmitir pues una cuestión como más estética, como más de disfrute, pues contraponiéndolo con las imágenes de los pájaros llegando y poblando ese juego ahí de fierro, pues empieza a sentirse como algo como creepy, pues, ¿no? ¿No? Hay como que ese contraste da un nuevo significado que pues produce en el espectador pues inquietud y también como suspenso de qué es lo que va a ocurrir ahora con estos pájaros. Por otro lado, él habla del sonido. El sonido puede ser tan importante como la imagen. Paradójicamente, pese a su formación en el cine mudo y pese a su abierto desprecio de los diálogos, Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar sonidos y música, no como mero fondo ambiental, sino como un recurso para introducir un elemento emocional o incluso informativo en una escena, o para introducir a personajes a los que no vemos en pantalla. Entonces, por ejemplo, también ahorita en el clip de los pájaros estaban los niños cantando y lo habla la maestra, en ningún momento los vemos. Entonces, en ese sentido, esta utilización del sonido diegético pero oculto, digo, también produce como interés o hace crecer cierta tensión a partir de en qué momento se incluye. Entonces, por una parte, la utilización que hace de los diálogos, por otra, la utilización que hace de sonidos, de incidentales y demás, y también de la banda sonora. Entonces, aquí viene como un aspecto muy interesante, es parte de un documental que habla como del sonido en el cine, pero en particular aquí se centran en la relación de Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, que fue pues muy productiva, muy rica, y también pues que nos legó bandas sonoras icónicas. ¿Topan alguna banda sonora de Bernard Herrmann de otra película? Por ejemplo, él hizo la música de, ¿cómo se llama? Citizen Kane. Hizo la banda sonora de Taxi Driver. Y pues colaboró con Hitchcock hasta esta cortina rasgada. De hecho, no se usó la música de Herrmann en Cortina Rasgada. Pero estamos hablando de que aquí ya era también el ocaso de Hitchcock. Digo, ya estaba como pasando de un tanto de moda, ¿no? El señor. Porque los jóvenes, en particular los jóvenes, eran los que estaban demandando, ¿no? Contenidos y pues estaban buscando pues otras formas de lenguaje, no pegadas tanto a algo tradicional, que Hitchcock pues no lo dio generalmente, pero pues él estaba como metido dentro de este sistema de cine más comercial, entonces la gente buscaba nuevas opciones. Y estamos hablando de que los años 60, y en particular a partir de Cortina Rasgada, 64, 65, pues los jóvenes entran cobran demasiada relevancia, ¿no? Y la cúspide de esto va a ser el 68. Entonces, durante todos esos años estaban también los Beatles, los Rolling Stones, había este descubrimiento como de las drogas, bueno, como este uso recreativo, ¿no? Empezaban los beatniks, empezaba toda esta cuestión como underground, entonces había otras posibilidades. El cine experimental empezaba a desarrollarse también. Entonces, bueno, Hitchcock tenía que actualizarse ahí, pues, ¿no? Bueno, volviendo al estilo o a la forma de él, el peligro sucede en lugares insospechados. Él siempre decía que muchas películas de suspenso de otros directores le eran aburridas porque se aferraban a determinados clichés establecidos, tan asimilados por el espectador que ya sabía de antemano cuando un escenario oscuro encerraba una amenaza, constituyendo la única sorpresa el momento preciso de la aparición de esa amenaza. Hitchcock se quejaba de que muchas películas de suspenso no eran realmente de suspense, sino que simplemente se limitaban a dar sustos.
pero no creaban una auténtica sensación de incertidumbre sostenida. Entonces aquí tenemos los pájaros y el terror ocurre de día, algo como insospechado en un lugar bien tranquilo. Esta fórmula la va a repetir de forma muy acertada David Lynch con Blue Velvet. También un pueblito en el que no pasa nada, que todos se conocen, que todo es lindo, pues oculta un terrible crimen, un terrible secreto, ¿no? Para evitar todo esto, Hitchcock solía situar el peligro en lugares abiertos y bien iluminados, incluso en lugares concurridos y con la presencia de gente que podría ayudar, pero que por un motivo u otro nunca lo hace. Por ello solía recurrir a argumentos como un elemento conspirativo, donde pedir ayuda policial o ponerse a soltar gritos no era exactamente la mejor idea para salir ganador de esa situación. Según Hitchcock, en la vida real no hay un horario para las desgracias y la vida no diseña escenarios terroríficos para que a alguien le suceda algo terrorífico. Cualquier cosa mala puede sucederle a cualquiera en cualquier momento y eso es pura verdad. Entonces, pues ahorita que está de moda el video de la combi, ¿no? Entonces, pues en cualquier momento se trepan al transporte y te asaltan. En cualquier momento el terror ocurre. Una desgracia nos puede ocurrir cuando vamos por las tortillas, cuando estamos durmiendo. Entonces no tienen que estar las condiciones dadas o exactamente relacionadas con, con algo como que ya está dado por hecho que tiene que funcionar como terrorífico. La noche, uy, qué miedo. O una casa abandonada, híjole, no, va a pasar algo terrible. Pues no, también puedes ir a la escuela y te mueres, o hay un asesino serial ahí en la escuela, no sabemos. Y aquí un ejemplo de North by Northwest. Bueno, pues también mantiene la atención esta película de North by Northwest y como vieron de nuevo, no hay necesidad de diálogos. Toda esta escena de la persecución con la avioneta, pues no hay diálogo, entonces, y aún así no es necesario. No tendríamos por qué recurrir ahí a la expresión del personaje. Entonces, pero bueno, y de nuevo también esto nos remite a la sencillez del argumento. Aquí Cary Grant, que es el actor principal, es un ejecutivo publicitario y lo confunden con un agente de gobierno que andan buscando para eliminar unos rufianes y al confundirlo, pues toda esta persecución se vuelca sobre él. Y bueno, pues va a tener que huir y conoce a una mujer y ya saben. El villano puede parecer perfectamente bueno. Los malvados en las películas de Hitchcock pueden ser los individuos más insospechados. El ejemplo perfecto, Norman Bates. Muy a menudo, personas de aspecto común e incluso distinguido. Los estudiantes de la soga. Un vecino, el aparentemente inocente dependiente de un motel, un amigo de aspecto inofensivo o incluso el propio marido de la protagonista. Hitchcock también recurría a villanos de los que nunca estaremos seguros si eran conscientes o no de su propia maldad, como las aves de los pájaros. Para acentuar la sensación de que el espectador nunca está seguro de quién es malvado y quién no, Hitchcock introducía personajes secundarios o anecdóticos que en algún momento de la película despiertan las sospechas del protagonista y del propio público, incrementando así la sensación de indefensión. Ahí tenemos al policía, ¿no? En Psycho, que anda siguiendo a la protagonista. Y bueno, hay varios ejemplos más. Por otro lado, no existen los héroes por naturaleza. Al igual que los villanos, tampoco los héroes son quienes deberían ser. Una premisa argumental habitual en su cine es la de que el protagonista sea una persona inocente y frecuentemente desvalida, que se ve implicada en una peligrosa trama ajena al personaje. Ahí tenemos de nuevo el personaje de Psycho, el de Marion. Entonces, pues ella
termina llevándose esa cantidad millonaria de dinero y pues huye para encontrarse con su amante en algún punto. Y pues se le ocurre descansar, pasar la noche en el Bates Motel, error. Pero bueno, aún así, también como nos la voltea Hitchcock, uno piensa que la protagonista pues es la que va a triunfar al final y a la mitad nos la quitan, a la mitad de la película. Y eso es impactante, pues bien fuerte. En su cine apenas existen los héroes que luchan por amor a la justicia. Más bien son sencillamente individuos normales y corrientes que intentan salir de una situación peligrosa donde se han visto metidos sin saber muy bien cómo ni por qué. Así que sus héroes pueden ser delincuentes que son culpables de sus propios delitos, pero inocentes en la trama principal, como en Psycho, o sencillamente individuos que se ven involucrados a causa de un pecado menor, como el de la excesiva curiosidad, y aquí tenemos de nuevo a James Stewart en La ventana indiscreta. Vamos a ver una pequeña escena. Bueno, pues ahí tenemos esta escena donde aparece el héroe, que es James Stewart aquí, la novia Grace Kelly, y bueno, haciendo especulaciones. También en muchas de las películas de Hitchcock hay mucha especulación y también como que se relaja. Si notan, pues también en esta especulación, pues no hay mucho que aportar, sin embargo, permite descansar la trama, permite descansar la tensión, mientras los mismos personajes van fabricando teorías que más tarde se van a confirmar o se van a desechar o van a tener salida dentro de un impacto mayor. Entonces, en este caso, en La ventana indiscreta, el personaje de el personaje masculino de Jimmy Stewart es un fotógrafo que está recuperándose de una pierna rota, entonces pues no tiene nada más que estar ahí en su casa. Es un verano muy caluroso y pues en la misma distribución del área departamental donde vive, y los departamentos pues son de ventanas amplias y permiten ver pues, lo que los demás vecinos hacen, y empieza de curioso, empieza a mirar como para matar el tiempo, y pues en algún momento parece que descubre un crimen, y a partir de ahí pues se detona pues todo este suspenso que también va a tener un punto culminante en la parte final. Una película es como un videojuego, dice. Bueno, no dice Hitchcock, más bien se podría sugerir esto. Si bien cuando Alfred Hitchcock murió los videojuegos modernos no existían, el uso de la cámara es muy similar al que podemos ver en diversos juegos, donde el jugador ve la acción en primera persona y a través de los ojos de su personaje. Esto es la cámara subjetiva. De manera similar, Hitchcock usaba la cámara para situar al espectador en la primera persona de la acción y fue uno de los principales desarrolladores de las técnicas de cámara subjetiva. Y esto también tiene que ver con el punto de vista del criminal, o sea, del villano. Tenemos ese lugar privilegiado para ver las acciones, también para esta cuestión del voyeurismo. Estamos como espiando, pero nos están mostrando qué es lo que se está espiando. En ocasiones la cámara escrutaba los espacios casi como si estuviese implantada en los ojos de algún curioso que husmease por el escenario, y así se hacía partícipe al espectador de esta especie de curiosidad por comprobar qué hay en una habitación, en una calle o en un vecindario. En multitud de ocasiones la cámara vuela libremente como representación directa de esa curiosidad innata del espectador, mientras que en otras ocasiones la cámara se convierte en los ojos del personaje principal y el espectador ve directamente lo que el protagonista está contemplando, normalmente mediante un plano contra plano que pues se mueve entre el objeto observado y la reacción del protagonista. En este caso no se trata de contagiar al espectador de una curiosidad abstracta, sino de ser muy concreto en cuanto a lo que se quiere proyectar, en este caso miedo, inquietud, suspense en general. Y vamos a ver la utilización del punto de vista en algunas escenas de películas de Hitchcock.
Entonces, bueno, ahí tenemos pues diferentes cortes de varias películas y, por ejemplo, ahí se ve también como una influencia para el cine de Wes Anderson, como con estos planos detalle, ¿no? De las libretas, de los textos. O sea, esto es algo que se va a retomar o que va a influir a bastantes cineastas. Por ahí también hay un punto de vista que nos remite a Naranja Mecánica, ahorita que sale la escena del carro. Por otro lado, los encuadres tienen un significado emocional. Hitchcock por lo general no componía las secuencias anteponiendo una intención estética. Su intención solía ser primero y ante todo narrativa. Entonces, insisto, él trataba de hablar más con las imágenes que con los diálogos. Entonces, él anteponía principalmente esa función previo a una función estética. A ver, llegó alguien. Él pensaba en afectar al público pulsando sus emociones primarias y no recurriendo a la emoción estética. Y para pulsar esas emociones básicas creía ciegamente en que se necesitaba utilizar un tipo de plano para cada situación emocional concreta. Así, los momentos de clímax emocional están caracterizados por encuadros poco comunes, verticales, oblicuos, o sea, como más de lado, ¿no? Deformados, etc. Estos encuadres eran planeados para causar la desazón visual del espectador o bien por planos muy cercanos para involucrarnos en la acción. Y aquí vamos a ver otra variante precisamente de los puntos de vista y de los encuadres. Bueno, hay una variación y variedad de encuadres y también pues como de texturas también en las películas, efectos también en esos encuadres, distorsión de la realidad, de lo que nos remite, por ejemplo, este fotograma que se quedó ahí, que es de Spellbound, y precisamente apela pues a una perturbación que trae por el sueño la protagonista, que es una psicoanalista, ¿no? Y este hombre, que es Mason, creo su apellido, bueno, no me acuerdo ahorita del nombre, pues es un tipo que al parecer asumió la identidad de un doctor, no sabemos por qué, pero bueno, ella está tratando de desentrañar ese misterio, ¿no? ¿Quién es este hombre que se hace pasar por un doctor ahí de la clínica, ¿no? Bueno, por otro lado, el color también es un lenguaje. Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar el color como un lenguaje en sí mismo, algo que ha sido imitado por multitud de otros directores y que de hecho se ha convertido en algo muy común en el cine posterior, hasta el punto de que existen estudios sobre tonalidades concretas asociadas incluso a géneros concretos. Hitchcock usaba los colores para establecer el tono emocional de una secuencia, más que nada, pero también para otros fines diversos, particularmente el centrar la atención sobre determinados objetos o personajes. En el caso de ese GIF, es un GIF de Vértigo, no nos está diciendo tanto más que pues está muy colorido, pues, ¿no? Y tiene que ver con un viaje que trae ahí el protagonista, pero precisamente en Vértigo hay la primera parte, o más bien previo a que aparezca la pareja, el amor de este personaje, lo que no se muestra en la película son los colores verdes y rojos. Entonces es hasta que sale esta mujer cuando nos la presentan enfundada en un vestido verde y en un restaurante que tiene las paredes rojas. Entonces eso es súper, súper fuerte para el espectador, quien ya va a enlazar esos colores con el personaje femenino y con ciertas emociones que nos va a intentar transmitir. Aquí está este pedacito cuando la ve por primera vez. Súper. Es muy bonita Vértigo. Véanla si no la han visto, si es como necesario, pues. Dios no juega a los dados. Por ejemplo, en muchos de los momentos climáticos de las películas de Hitchcock, cuando el protagonista está a punto de hacer avanzar la historia, aparece alguien de la nada que desconoce la trama o los apuros del protagonista
y que sin darse cuenta amenaza con arruinar la situación con su sola presencia. Hitchcock utiliza la casualidad o la mala suerte para poner al espectador al borde de su butaca. En sus películas hay casi siempre una especie de dios malicioso que se encarga de gastarle bromas a los personajes, y en cuanto más delicada la situación del personaje, más bromas de este tipo le gasta. Volvemos otra vez a Psycho. Cuando Marion va huyendo, la empieza a seguir un policía en motocicleta y le da un seguimiento bastante marcado, pues. Entonces nosotros sentimos que el destino del personaje está amenazado con este tipo que salió de la nada y que pues nos vamos a dar cuenta que solamente fue un elemento tipo broma pesada, ¿no? De Hitchcock para nosotros, ¿no? Para tensionarnos más. Porque ella va cargada de dinero en ese carro, va huyendo porque pues ahora es una criminal en fuga que se robó muchísimo dinero. Y aquí también en el caso de la soga, pues la presencia del maestro pues arruina el plan de los dos estudiantes de realizar el crimen perfecto. Por otro lado, la importancia del contraste emocional. Otra de las grandes críticas que el director hacía al cine de suspenso tradicional era la falta de ligereza y de sentido del humor. Entonces, para acentuar los momentos de clímax, para él se necesitaban secuencias que ejercieran como contraste humorístico. Algunas de sus películas comenzaban con un registro ligero y esa ligereza podía aparecer después en cualquier momento del metraje de la manera más inesperada y en ocasiones incluso introduciendo detalles irónicos en mitad de los momentos de acción más intensa. Entonces en las películas de Hitchcock es muy común también que emplea como a estos personajes secundarios, principalmente adultos, hombres y mujeres, entonces les da esta carga de ingenuidad, de bobez, son bobos en ocasiones, o los mismos personajes principales son bobos, y conforme avanza la trama se va complejizando, cambiando el panorama drásticamente. Pero bueno, gracias a que nos va presentando momentos relajados, simples, incluso así como de chiste, como en este GIF, donde por cierto aparece Hitchcock, que también esa es una de las constantes. En todas las películas, yo creo, aparece Hitchcock haciendo un cameo. Entonces, digo, también eso por un lado era bueno, pero por otro lado no, porque empezó a clavar a la gente a que ubicaran que ubicaran en qué momento iba a aparecer el director haciendo un cameo, y eso le restaba como también pues intensidad a la trama. Entonces, pues se dejó de hacerlo. Entonces, chequen, por ejemplo, aquí aparecen algunos, o la mayoría de los cameos que hizo. Bueno, entonces esto pues aligeraba bastante la tensión de las películas, le dejaba descansar, y él también, digo, es una estrategia también como de alargar el tiempo. Entonces, pero bueno, este señor también pecando pues no de egocéntrico, pero sí pues en la idea de que constantemente él estaba jugando con el espectador en muchos sentidos, principalmente en las dosis de suspenso que le daba a sus películas, cómo nos mantenía en la butaca, pero también cómo nos metía como en esta onda de dónde está Wally, ¿no? ¿Dónde está Alfred? El montaje es el principal arma del director. Muchas de las escenas de Hitchcock se basan en el llamado montaje acelerado, esto es, multitud de planos muy breves tomados desde diversos ángulos, que se suceden rápidamente en la pantalla para componer la acción. Esto, además de responder al intento hitchcockiano de crear desazón emocional en el espectador mediante enfoques inusuales, era además una manera de garantizarse que los jefes del estudio no iban a retocar sus escenas, que esto pasaba mucho. No solamente con Hitchcock, también es una constante, ¿no? Que los productores o que los titulares de los estudios tomaban decisiones por los creadores. Entonces, no me gustó esa escena, vamos a cortarla, está muy larga. O tiene cuestiones de censura, vamos a quitar. Entonces Hitchcock con el montaje acelerado, si notan en el GIF de Psycho, pues son cortes como muy propios de la estética del videoclip o de esta estética más
surgida a partir de los años 80. Entonces, con esos cortes tan rápidos, Hitchcock libraba como la posible censura o el corte de sus trabajos, porque si se quitaban esas escenas, pues se iba a desmoronar toda una secuencia. Entonces también los productores preferían como ya no meterse en ese aspecto, ¿no? Para Hitchcock, el director debe haber visualizado en su cabeza todo el largometraje ya antes de comenzar a rodar. Y muy particularmente debe tener perfectamente memorizadas aquellas escenas clave que desea que aparezcan sin retocar en la película estrenada. Entonces, esto nos remite a lo que mirábamos la vez pasada sobre Tarkovsky. Tarkovsky y Hitchcock ya comparten, hay un símil ahí entre los dos. El director debe haber visualizado en su cabeza todo la película, el cortometraje, lo que sea. Entonces ustedes también como creadores, como visionarios ahí de una pieza, tienen que tener mucha claridad respecto a eso. Obviamente quien está escribiendo un guión, ya conforme lo va escribiendo ya tiene imágenes en la cabeza. Las está describiendo en el guión. Y ya va a ser la labor de un director, pues interpretarlas. Entonces, en el caso de Tarkovsky y de Hitchcock, funcionaban de esa manera. Ellos ya tenían bien claro qué querían contar. La cosa es, pues, cómo lo voy a presentar, a través de qué artilugios, ¿no? Y en el caso de Hitchcock en particular, pues se servía precisamente, a diferencia de Tarkovsky, del montaje, ¿no? Tarkovsky decía que la película, o lo importante de la película, tiene que ver con el tiempo, con esculpir el tiempo, cómo transcurre el tiempo en la película, y para Hitchcock esto no va a ser como muy importante. Entonces por eso se servía del montaje como para ser más impactante, para dejar en nosotros como una perturbación a partir del uso de las imágenes. Lo que más se va a quedar calcado en nosotros de Hitchcock son ciertas imágenes, y entre las más icónicas pues están las de Psycho. Por otro lado, el espectador debe tener más respuestas que preguntas. Para él, el suspenso no consistía en mantener al público en la ignorancia y rodeado de misterios, como es muy común en este género. La gente que miraba la pantalla debía tener mucha información, debía conocer aquello que podía sucederles a los protagonistas de la película y debía saber dónde, cuándo y cómo acecha el peligro. De nuevo, Psycho va a ser como la cúspide de la forma en la que Hitchcock trabajaba. A nosotros se nos da muchísima información desde que comienza, que los dos amantes planean irse de Phoenix. Ahí se desarrolla la historia en un comienzo. La chica comete este fraude. Sabemos a dónde se dirige ella. Se quedó de ver con el tipo en algún lugar, pero nadie más lo sabe más que el espectador. Entonces, conforme se va, luego por otro lado nos ponen a Norman Bates y al hotel. Ahí vemos a la mamá de Norman Bates en la ventana. Entonces la pobre Marion no tiene ni la menor idea, pero nosotros sabemos de que ahí acecha, anda rondando la muerte, ¿no? Sabemos dónde, sabemos cuándo y sabemos cómo. Nos los va mostrando Hitchcock solamente a nosotros. Entonces, si no sabemos esto, lo que vamos a obtener es el efecto susto, que solo dura unos segundos, y no el efecto suspenso, que puede prolongarse casi tanto como el director lo quiera. Los personajes de la película, en cambio, van a recibir la información única y exclusivamente en un momento clave, cuando nosotros, espectadores, ya hemos procesado lo que estaba sucediendo en la pantalla. Por otro lado, los objetos no son muy distintos de los actores. Es un punto de vista de él. No se tendría que malinterpretar en la onda de que
pues que él compara a los actores como cosas, pues, ¿no? Hitchcock no primaba a los actores por encima de los objetos. Los objetos inanimados y los intérpretes humanos eran ambos material de idéntico valor narrativo para la cámara. Esto hoy puede resultar menos sorprendente, ya que otros muchos directores han tomado ese camino. Desde 1940, que Hitchcock empieza como a presentarnos objetos con un peso narrativo importante, a la fecha, pues ya tenemos un camino muy largo recorrido. Y ahí tenemos, por ejemplo, el maletín que andan cuidando los personajes de Pulp Fiction. Y que cuando lo abren, pues no sabemos qué hay ahí, pues, ¿no? Pero sabemos que es algo muy importante y que va a ser determinante como para detonar trama en la película. Entonces, durante el auge de Hitchcock no resultaba tan común ese despego hacia el actor como casi exclusivo hilo conductor de la acción. Aquí hay otro GIF de la soga, porque chequen cómo empieza. Hay unos libros apilados. Y esos libros apilados están sobre un baúl. Y dentro de ese baúl hay un muerto. Entonces, el objeto baúl cobra muchísimo peso dentro de la trama, dentro de esta historia. Siendo que es algo como, pues, no usual. Porque uno generalmente piensa que todo el peso va a caer sobre esto. Entonces, este objeto baúl se va a convertir como en el vehículo de suspenso. Porque ahí está desarrollándose la acción. Solamente nosotros sabemos qué hay ahí. Y los villanos, pues, ¿no? Y este señor, el maestro, pues está como desengranando y desgranando. Y por otro lado, la mujer ha de responder a un patrón determinado. En el caso del cine de Hitchcock se percibía una mezcla de profunda fascinación con una vena sádica que al parecer también mostraba en la vida real, al menos en lo referente a su retorcido sentido del humor. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el cine de Billy Wilder muchas mujeres eran superficiales y volubles, pero en el cine de Hitchcock suelen ser extremadamente pasivas y muy vulnerables. Eso sí, estas interpretaciones se hacen sobre el conjunto de toda su obra, porque hay claras excepciones en las películas de él. Y lo cierto es que a menudo se han exagerado ciertos rasgos o se ha pretendido psicoanalizar al director, señalando su obsesión con las mujeres de cabello rubio y con un físico refinado y elegante. Digo, hay muchas anécdotas en torno a la relación de este director con sus actrices, con los actores, pero en particular con las actrices. Entonces, pues que era un tirano y que era también como mala leche. Entonces, como que el método que trabajaba él con ellas, pues era como muy pesado. Entonces había constantes fricciones y hay como testimonios de varias actrices, pues que no se sintieron cómodas en el rodaje de las películas porque pues se sentían mucho menos, que él las hacía menos. Vamos a ver aquí también cómo destaca el encuadre en Hitchcock, en particular el de la mirada, ¿no? Bueno, entonces, si se fijaron en este montaje que tiende más a lo experimental, los rostros que destacan o los que más son frecuentes en las películas de este señor, pues son los rostros de angustia, los de sorpresa, los de terror, los de incertidumbre, los de locura también, o los de criminalidad también, porque aparecen ahí varios personajes que son asesinos, digo, ahí aparecieron varios ahí. Entonces, como la mirada también, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Entonces, este señor habla de una trama sencilla. Entonces, si nos ponemos a leer como la sinopsis de las películas, o mejor si las vemos, vamos a descubrir que en términos generales no hay cosas como muy embrolladas, ¿no? Todo queda muy claro en la sinopsis o en la reseña de la película.
Entonces son argumentos tranquilos, sin mucha complicación. Hay una preferencia por lo que van a contarnos las imágenes, no tanto por lo que nos van a desvelar los diálogos. Entonces, mucho del peso de las películas, de las atmósferas, de los ambientes, van a recaer en la interpretación no verbal de los personajes, y aquí quedó muy claro con los rostros. Otra cuestión es también como la utilización de planos poco comunes, tomando en cuenta la época en que fueron filmadas estas películas, desde los años 30 hasta los años 60. Y en particular la mitad de los 50 y la mitad de los 60. Esos 10 años van a ser como los más importantes, y aquí se va a desarrollar todo ese estilo, o va a quedar como ya muy bien aterrizado. Tenemos también la cuestión de los objetos que llegan a cobrar el mismo peso que los humanos, que los actores, ¿no? Que los personajes. Y también la cuestión de darnos mucha información a nosotros como espectadores, a diferencia de la información que poseen los personajes. Y también se habla de la importancia que va a tener el factor suspenso versus el factor susto. Entonces, también como es preferible guardar o saber manejar estos detalles del suspenso, si nuestra historia es de suspenso, no desvelar tan rápido como los elementos, pues, ¿no? Sí dar mucha información, pero pues saber manejar como con prudencia nuestros recursos narrativos para poder sorprender. Entonces también siempre la sorpresa, y ahí quedaba muy bien ilustrado con la parte de la música de Herman en Vértigo. Pues sí, nadie se espera como espectador con las imágenes que la chica se aviente al agua. Y la música tampoco, la música tarda como en entrar, pero cuando entra con mucha, pues con mucha inquietud. Entonces, bueno, aquí hay referencias utilizadas para la presentación. Y pues bueno, me gustaría escucharlos, qué comentarios tienen sobre las películas de Hitchcock, quienes hayan visto películas de Hitchcock, qué pueden rescatar del lenguaje de este señor, o de las reglas que emplean para su trabajo, o de la influencia que ustedes hayan visto de otros directores a partir de lo que han visto en películas de él. Bueno, yo no he visto ninguna, pero se ve que están chidas por todos los elementos que emplea. Bueno, que empleó. Ok, bien, Jesús, ahí por la sinceridad. Entonces ahí tienes ya como tarea, digo, cuando tú te des el tiempo, o sea, son muy fáciles de conseguir las películas de él, y definitivamente te vas a pasar un rato muy entretenido, y en especial pues como muy sumergido en las tramas, pues de eso va más que nada. Hemos hablado de cómo enganchar a los espectadores, y en ese sentido pues él va a ser es maestro en enganchar al espectador, ¿no? A partir de tramas muy sencillas, ¿no? Leí hace poco que un día se negó a darle la mano a Spielberg porque odiaba a Tiburón. Órale, pues yo no he escuchado esa anécdota, pero pues tendrá sus razones, ¿no? También porque es muy explícita la película de Spielberg en la utilización del susto. O sea, si se fijan, es muy buen ejemplo. A diferencia de Tiburón, una película como Psycho o como Los pájaros, bueno, hablando de animales, es mejor hablar de los pájaros, mantiene mucha tensión los pájaros. Aparecen las aves, y tú sabes que algo mal está ocurriendo ahí, pero en el Tiburón trabaja más a partir de sustos, porque no mantiene un suspenso durante toda la trama. Sí, ves la aleta ahí, la punta del tiburón, y la musiquita, ¿no? Y ya sabes, pero son momentos como muy específicos, a diferencia de las de Hitchcock que él mantiene, y precisamente eso hace alusión al factor susto versus el factor suspenso.
¿Alguien más que nos pueda compartir alguna opinión sobre las películas de Hitchcock, quienes las hayan visto? ¿Qué director en la actualidad ubican ustedes que pueda ser heredero del estilo que tiene este señor? Si es que lo hay. Heredero yo no creo, Rodríguez. Hola. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, en el caso de las películas de Hitchcock, mi papá se le gustaba mucho eso, precisamente lo de los cameos, porque siempre estaba así como al pendiente, ¿no? Entonces se podía levantar a servir café o algo así, pero siempre como que estaba pendiente, ¿no? Del cameo, ¿no? Pero también él decía que se le hacía su cine muy a la Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, yo creo que como que él sería, como que Hitchcock sería como heredero de una forma de estilo como el Edgar Allan Poe, un poco más que de la muerte rosa o algo así. Bueno, a mí me gusta bastante. Y he visto, bueno, y bastante, pero ya no me acuerdo, las voy a tener que ver otra vez. Gracias, Rodo. Sí, sí, como que este estilo más gótico está presente definitivamente y en particular pues en las películas mudas, por ejemplo en The Lodger de los 20, los años 20. Entonces como que esta forma, también en Rebeca, por ejemplo, que es una película que creo que ya es de los 40, pero precisamente esta alusión o esta similitud con esas atmósferas de Poe sí queda como muy patente en el cine de Hitchcock y cómo él como astutamente pudo traducir también estas influencias góticas dentro de relatos insertos en la contemporaneidad pues, de aquellos momentos. Pues todas las películas como Ventana Indiscreta, como North by Northwest, como Psycho, como Los pájaros, están ambientadas en el presente. No está ambientando una época pasada. Entonces lo hace muy bien porque maneja como de forma muy acertada el suspenso pues, de aquellos relatos literarios. Y por ejemplo, la otra vez que vieron Tesis, también al menos esa película, buena parte se mantiene como un suspenso. Ahí como que está bien logrado esa parte. Pero, digo, no podríamos hablar de que este director... sí, Jesús. Nada, iba a decir que esa película estuvo buena. Tesis. O sea, te tiene como camarado. Sí, entonces definitivamente el director de Tesis miró bastante Hitchcock. Entonces, y al hablar o al traer en la clase de hoy el ejemplo de este director, yo quiero dejar como claro que no se trata de que ustedes hagan cine, bueno, no cine, que hagan video o que hagan cortometrajes de suspenso o de terror. Simple y sencillamente es tomar en cuenta la forma de trabajar, las obsesiones, los elementos que destacan del estilo de un artista para que ustedes puedan aplicarlos a sus propios trabajos. Entonces, se habla ahí de argumentos sencillos. Un argumento sencillo se puede aplicar a cualquier género. Entonces, no es exclusivo del suspenso. Pero son cuestiones que sí tendremos que tomar muy en cuenta para que nuestras historias sean más impactantes, para que sean también como más sinceras. O sea, que no haya como tanta pretensión de que vayamos a lograr algo que a lo mejor en este momento no podemos por falta de experiencia. Entonces, por un lado tenemos que escribir mucho, ustedes pues, y pues cada quien, ¿no? Tenemos que escribir mucho como para ir puliendo un estilo, pero este estilo tendría que ir alimentándose de influencias. Por ahí, digo, se menciona Edgar Allan Poe, hablando como del suspenso, pero si pensamos como en otros géneros, como la comedia,
pues tendríamos que tomar en cuenta desde Chaplin para poder utilizar el slapstick, que es la comedia del cuerpo. Entonces, desde utilizar gags de esa naturaleza, que no todo recaiga en los diálogos. Híjole, soy bien chistoso, voy a escribir un super guión comiquísimo. Y pues ya a la hora de la interpretación, de nuevo, los actores fallan o pues las bromas no son tan buenas. Entonces, ese tipo de recursos del cuerpo, de lo visual, tendríamos que rastrearlos desde El Gordo y el Flaco, desde Chaplin, desde Buster Keaton, desde los hermanos Marx, porque todos estos compas son influencia, por ejemplo, para la película de Evil Dead. Entonces, si se fijan, Evil Dead tiene como unas partes como absurdas, como chistosas. En particular la 2, cuando Ash se cuando la mano está poseída y lo golpea y se rompe platos en la cabeza. Entonces, todo eso es consecuencia de que Sam Raimi consumió muchísima comedia antigua, pero cómo lo traslada de forma interesante al terror, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Rodo? Ah, no, de los tres chiflados también, que buenísimos. Sí, entonces digo, ahí está la tarea fuera del contexto de la clase para que ustedes vayan alimentando un estilo propio a partir pues de múltiples opciones, ¿no? Desde la comedia, desde el suspenso, con este señor Hitchcock. O sea, habría que irnos antes que nada a los maestros. Kubrick, desde luego, para poder entender las películas que estamos viendo ahora y que nos impactan ahora, las de terror o las de comedia o las de acción. Todos esos compas directores de la actualidad, sí o sí, se formaron viendo películas clásicas, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos tomando licencia, pues, ¿no? De, ay, mira, la paleta de colores de esta película suave, ¿no? Uy, el movimiento del dolly véngase para acá. Y tú ya vas configurando, pues, tu propio lenguaje. Y también es como sano experimentar, al menos en los comienzos, pues literal, me voy a robar este movimiento de cámara de esta película, lo voy a aplicar a mi corto, y como onda experimental es súper. Ya después tú te vas a ir dando cuenta pues cómo encontrar tu propia voz, pues, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Por lo pronto, pues, digo, ya queda nomás trabajar la cuestión de esta clase, el cortometraje ese documental o experimental, como quieran, videodiario, lo que sea. Y pues de otro lado, pues seguimos con lo de los proyectos del corto final, ¿va? Entonces, pues nos vemos próximamente. Va, profe. Nos vemos. Bye. Que estén bien, bye. Gracias. Gracias. Bye. Bye, mi amor. Bye.